Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida desde la Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Filosofía y Letras en esto que hemos denominado la Semana de la Mujer en nuestra facultad, que ya es un clásico que pertenece a la agenda de nuestra universidad en el mes de las mujeres. En esta ocasión, en nuestra facultad, la Semana de la Mujer se extenderá desde el 14 hasta el 22 de marzo del 2023 y la propuesta es muy rica en actividades, ya que cuenta con 2 conversatorios de diversa temática a cargo de especialistas muy distinguidos en esto. También cuenta con un panel de mujeres políticas destacadas de la provincia de Mendoza y también con un video que ha realizado la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, recuperando bibliografía, recuperando libros, recuperando también artículos escritos sobre mujeres por nuestros colegas. Es una alegría muy grande que esta actividad que hoy vamos a realizar, que se titula Hombres y Mujeres, aliados o enemigos en la igualdad, silencios que hablan, palabras que callan, sea una de las actividades que hace muchos años viene realizando el CIEM, el Centro Interdisciplinario de Estudio de las Mujeres, que es el primer centro de investigación primordialmente sobre estas temáticas de nuestra universidad y que también está siendo realizado con el aval de la RICMED, de la Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género, que también es la primera de nuestra alta casa de estudios y de nuestra institución mayor. El tema que hoy nos convoca es hombres, mujeres, silencio. ¿Y por qué? Porque como todos sabemos, la historia de las mujeres es historia de silencios y también de invisibilizaciones a lo largo de la cultura. Sin embargo, quienes nos dedicamos a esas culturas pasadas, sabemos y confirmamos en cada una de nuestras investigaciones que en el pasado existieron voces que reclamaron derechos femeninos como el derecho a la educación, como el derecho del respeto a los sentimientos en la libre elección amorosa, no condicionada por intereses familiares y o del clan, y el de la expresión de la propia voz. En este ámbito, el presente conversatorio que hemos agregado como conversatorio número 1 aborda el tema de si los hombres y mujeres del Renacimiento fueron aliados y o enemigos en la igualdad, así como también se va a trabajar otra temática que aborda la problemática actual del lenguaje inclusivo desde sus distintas denominaciones, conceptualizaciones y propuestas concretas, considerando que el lenguaje interpela a la sociedad y está presente en la construcción de todo nuevo orden conceptual, ideológico y social de la experiencia humana. Tras este prolegómeno, tengo el honor de presentar a nuestra primera expositora, que es la doctora Mercedes Arriaga Flores, que es catedrática de Filología Italiana de la Universidad de Sevilla. Se destaca porque es fundadora e investigadora principal del grupo de investigación titulado Escritoras y Escrituras, que se ocupa del estudio de escritoras en diferentes lenguas y literaturas y de estudios de género en literatura, siendo esta tarea pionera en nuestros ámbitos. Ha sido además presidenta de la Asociación Española Universitaria de Estudios de Mujeres del año 2005 al 2008,
y también ha dirigido más de 50 tesis doctorales en el ámbito disciplinar de investigaciones en estudios de género. Además, como si esto fuera poco, en 2016 recibió el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía en reconocimiento de su labor a favor de los estudios de género, y en el 2017 ha recibido el premio Páginas Violeta. En el 21, hace muy poquito y en periodo de pandemia, ha recibido las ilustres insignias de Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, que reconoce su importante labor científica, docente y de divulgación con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la cultura italiana y de la española. Así que Mercedes, bienvenida y con mucho gusto te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a este seminario. Es un gusto para mí poder estar en Argentina, aunque solo sea virtualmente. Espero estar en presencia muy pronto. Bueno, pues yo creo que todos, para empezar, lo que había preparado, pienso que después habrá un debate sobre esto, ¿no? Creo que todas las personas saben que el feminismo como concepto y como movimiento nace a principios del siglo XX, ¿no? Pero el feminismo como práctica de resistencia, o si podemos llamarlo el feminismo ante litteram, o las ideas, o el magma donde se fraguan las ideas feministas, ¿no? Esa práctica yo creo que puede rastrearse a través de los textos y a través de la historia, y es tan antigua casi como el mismo sistema patriarcal, ¿no? Yo creo que muchas veces esa resistencia hay que leerla, está presente en los textos fundacionales de nuestra cultura, solo que hay que leerla a través de los renglones, ¿no? Al trasluz de alguna forma. No por nada dentro de esos textos fundacionales encontramos a la figura de Lilith, la primera mujer de Adán, que se niega a estar debajo de él, argumentando que ambos están hechos de la misma sustancia y que por lo tanto ella no quiere someterse, ¿no? Por lo tanto, creo que también muchas mujeres desde la antigüedad rechazaron los límites que les fueron impuestos por su condición de mujeres. Y ahí tenemos el ejemplo de todas las grandes reinas del pasado, no sé, como Cleopatra o Semiramis, ¿no? Que por cierto pagaron un precio muy alto por descolocarse de sus funciones, ¿no? De lo que se esperaba de ellas, y el precio fue pues verse condenadas a través de esas imágenes estereotipadas que la historia tradicional nos ha ido transmitiendo sobre ellas, ¿no? Si seguimos con el hilo religioso, no debiéramos olvidar, por ejemplo, que entre los primeros apóstoles había una gran cantidad de mujeres seguidoras de la palabra de Cristo, hasta que la Iglesia de alguna forma se jerarquiza, y esas apóstolas predicaban la palabra de Jesús por los caminos hasta que la Iglesia decidió que se iba a crear una clase sacerdotal exclusivamente masculina, ¿no? Pero esas predicadoras tardaron bastantes siglos en desaparecer. Por ejemplo, en Italia, en el siglo XIII, todavía existen algunos textos donde se hablan de estas mujeres que predicaban por los pueblos, y sabemos de ellas precisamente por lo que dicen los predicadores hombres, que no las veían, por cierto, con muy buenos ojos, ¿no? Y las tachaban en estos textos de indecentes, lujuriosas, incluso hasta borrachas, ¿no? Por lo tanto, es decir, que todavía existían estas mujeres, y que estas mujeres
daban como bastante fastidio a la, dijéramos, a la jerarquía eclesiástica, ¿no? Lo que quiero decir, y he cogido este filón religioso, no sé, porque me parecía representativo, ¿no? Lo que quiero decir es que la historia del patriarcado es también la historia de las resistencias, ¿no? Y que en esas resistencias muchas veces a lo largo de la historia las mujeres no estuvieron solas, sino que encontraron hombres aliados que les proporcionaron apoyos económicos, mecenazgo, protección, ¿no? Sería muy simplista reducir las desigualdades entre hombres y mujeres a un enfrentamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Porque la desigualdad es una cuestión de justicia y es una cuestión de ética. Y en esas cuestiones muchos hombres se vieron involucrados e implicados y estaban verdaderamente convencidos por lo menos subrayaron las desigualdades, estaban convencidos de que hombres y mujeres partían de los mismos presupuestos, ¿no? Por lo menos a nivel filosófico. Luego, a nivel práctico ya ese es otro cantar, ¿no? Pero no es poco que estos hombres partieran de la idea de la dignidad de las mujeres, es decir, que las mujeres son tan dignas como los hombres, porque ahí tenemos todas las resistencias de nuestra cultura a considerarlo de esta forma, partiendo de las consideraciones de Aristóteles, que es el que funda toda la idea de que hombres y mujeres somos diferentes por una cuestión de sustancias, por una cuestión de humores, y que no solamente somos diferentes, sino que las mujeres somos inferiores, ¿no? Como reza su famosa frase, las mujeres somos machos deformes, ¿no? Por lo tanto, desafiar, aunque sea a nivel filosófico, las ideas desigualitarias de Aristóteles es un paso en la construcción de la igualdad, ¿no? Bueno, entonces creo que es muy representativo el ejemplo de los intelectuales humanistas, ¿no? Que se dieron cuenta de estas desigualdades y quisieron terminar con ellas, por lo menos dentro del campo de la cultura, ¿no? ¿Cuál era su propuesta? Su propuesta era que las mujeres podían educarse en los mismos estudios que los hombres, con ciertas restricciones, pero más o menos la idea de estos hombres era ampliar la cultura también para las mujeres, ¿no? Por lo tanto, muchas de las grandes figuras de este periodo literario, empezando por Christine de Pizan, ¿no? Que como sabéis escribe el primer libro feminista europeo en 1404, La ciudad de las damas, la misma Christine de Pizan es educada por su padre que era el físico, lo que antiguamente se llamaba el físico, es decir, un poco dijéramos, el encargado de la cultura en general, ¿no? Dentro de la corte francesa de Carlos V. Pero ella no es la única, hay toda una hay toda una generación de escritoras humanistas que comprende a la misma Christine de Pizan, italiana, pero luego viviendo en la corte francesa, pero también las humanistas Cassandra Fedele o las hermanas Nogarola en Verona o Laura Cereta en Brescia, ¿no? Todas estas escritoras tienen en común haber sido educadas por sus padres en los estudios humanistas y por lo tanto tienen en común dominar la retórica y dominar el discurso. ¿Qué van a hacer ellas con esa expertise, ¿no? Como se diría ahora actualmente? Pues van a utilizarlo precisamente para escribir en favor de las mujeres, en defensa de las mujeres. Diciendo, bueno, pues las mujeres tienen las mismas capacidades retóricas que los hombres o incluso superiores, ¿no? Es decir, van a ser unas claras precursoras de lo que después dirá Sor Juana Inés de la Cruz, no siglos más tarde. Bueno, junto con estos humanistas que creen en las capacidades intelectuales de las mujeres, según avanzamos hacia el Renacimiento, tenemos un grupo de hombres intelectuales
tenemos como dos grupos, un grupo más de hombres intelectuales y escritores y un grupo que son más editores, que se dedican más a lo que es la editorial y a la traducción, ¿no? Diríamos ahora. Estos hombres que se les llaman los polígrafos porque eran capaces de escribir todo tipo de textos y de traducir todo tipo de textos, ¿no? Ya quisiéramos nosotros en la actualidad, ¿no? Lo mismo traducían del latín que del griego, que del hebreo, lo mismo hacían ediciones modernas, que hacían ediciones clásicas, ¿no? Que cuidaban las ediciones. Bueno, este grupo de intelectuales, que era un grupo, este grupo de polígrafos, que también eran muchos de ellos intelectuales, que provienen no de la clase alta, sino de una clase burguesa, una clase popular, ¿no? Y que se van a dedicar sobre todo, como digo, a la escritura, a la edición y a la traducción de textos italianos, van a identificar en las mujeres el nuevo público que nace dentro del Renacimiento. Es decir, todos sus esfuerzos van a estar dedicados a este público femenino, ¿no? Por lo tanto, eso significa, bueno, significa un impulso en primer lugar, significa un impulso increíble a la escritura que hacen las mujeres, porque muchos de estos polígrafos, no sé, Ludovico Dominici, por ejemplo, es uno de estos polígrafos que hace la primera antología que existe en Italia de poetas italianas, mujeres. Hace la primera recogida, recopilación de estos poemas de más de 100 escritoras y hace la primera antología. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Antes se hablaba, al principio hablaba Gladys de la invisibilización que caracteriza la historia de las mujeres, pero estos polígrafos del Renacimiento realmente están haciendo una contribución a la visibilización de las escritoras y de sus creaciones, ¿no? Por lo tanto, son un grupo que está absolutamente convencido de que las mujeres son inferiores, pero no por naturaleza, sino por las costumbres y por la tradición misógina, ¿no? Por lo tanto, van a dedicar parte de sus obras a ensalzar a escritoras de su periodo literario y a recuperar a figuras de mujeres antiguas, ¿no? Hay un autor que se llama Bruni, que dice, entre estos polígrafos, que dice que, bueno, que los escritores o que los hombres más en general calumnian a las mujeres por pasión o por venganza personal, ¿no? Entonces, claro que hay ahí una clara, un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma que atribuye a otros hombres, ¿no? Que no son este grupo de hombres, ¿no? Les atribuye, pues, dijéramos, todo lo negativo que se va a versar sobre la identidad femenina, bueno, está atribuido a estos hombres, pero no por cuestiones científicas o filosóficas, sino por cuestiones personales, ¿no? Por cuestiones de venganza, incluso por cuestiones de envidia, ¿no? Esto de la envidia va a ser un argumento bastante frecuente también en las escritoras que van a mantenerlo, incluyendo a Sor Juana Inés de la Cruz, que también irá un poco por ese sitio, ¿no? Por lo tanto, está claro que estos grupos de hombres van a ser los que contribuyen primero a construir nuevos modelos educativos que incluyen a las mujeres, ¿no? Y también a crear libros dedicados a las mujeres. No lecturas espirituales como hasta este momento, sino todo tipo de libros, porque sabemos que las lectoras eran lectoras de todo tipo de libros, ¿no? Sobre todo de los libros que les estaban prohibidos, ¿no? De alguna manera. Es muy interesante como algunas de las mujeres que participan en una de las academias, en una de las primeras academias que existen en Italia, que es la Academia de los Intronati en Siena,
en 1514, 1520, más o menos en esas fechas, muchas de estas mujeres eran apasionadas de libros de caballería, ¿no? ¿Cómo no? A ver si se piensa que las lectoras son tontas, ¿no? Es mucho más divertido y mucho más, dijéramos, instructivo los libros de caballería que obviamente otro tipo de libros destinados a las mujeres como eran los sermones, ¿no? No es que las lectoras hayan nacido tampoco en el siglo XX, que ya existían en el Renacimiento, ¿no? Por lo tanto, las mujeres eran grandes lectoras de estos textos y eran grandes lectoras de los textos reformistas, es decir, de los textos que tenían ideas protestantes, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante porque estos polígrafos van a estar absolutamente en contacto y van a formar parte de muchos círculos culturales que eran círculos culturales protagonizados por mujeres en los que intervenían estos hombres y que eran círculos culturales que tenían dos características. Por una parte, en los que se creía en la igualdad entre hombres y mujeres y por otra parte mantenían estas ideas protestantes, ¿no? Por lo tanto, no sé, círculos como los de Caterina Chivo o Victoria Colonna, Julia Gonzaga y muchos más, ¿no? Que estaban frecuentados pues, por muchos autores, ya digo, que estaban cerca de las ideas reformistas y no por nada muchos de estos autores pues van a terminar o perseguidos por la Inquisición o algunos de ellos van a terminar incluso en la hoguera, ¿no? Es interesante el hecho de que se produzca esa cultura renacentista entonces, que es una cultura que se expresa en lengua vulgar, ¿no? En italiano y no en latín. Esa cultura precisamente va a ser impulsada, esa cultura en italiano va a ser impulsada precisamente por esas lectoras, ¿no? Gracias a esa clase, a esta, dijéramos, alianza entre las lectoras, las mecenas, porque hay muchas reinas y nobles en este periodo literario que van a ofrecer mecenazgo a estos hombres, y gracias a los polígrafos y a los hombres que participan en eso que nosotros llamamos la querella de las mujeres, ¿no? O la querelle des femmes, como queramos llamarlo. Por lo tanto, la historia de la querelle des femmes o de la querella de las mujeres no es una historia protagonizada solo por mujeres, sino una historia protagonizada por hombres y por mujeres, ¿no? En la que se produce una gran intertextualidad, se produce un gran diálogo cultural entre hombres y mujeres, ¿no? Como os decía, ese grupo de hombres a veces se les denomina como filóginos o otras veces simplemente como defensores de las mujeres. Ese grupo de hombres es muy importante porque representan, perdona que me sale italiano, representan un nuevo tipo de masculinidad que se enfrenta a un tipo de masculinidad que hoy llamaríamos tóxico, que sería el de los misóginos, ¿no? El de los escritores y filósofos misóginos, es decir, aquellos que están convencidos de que en las mujeres no hay nada bueno, que las mujeres son inferiores, que las mujeres no pueden participar en ninguna cuestión que no sea estar en casa y encerradas en el espacio privado, ¿no? Por lo tanto, estos autores, los autores filóginos, ¿no? Van a hacer varias operaciones. Una de ellas va a ser varias operaciones que van a cambiar la faz de la cultura renacentista. Una de ellas es, como digo, apoyar a las ediciones escritas por mujeres, ¿no? Hay una poeta que se llama Laura Terracina, napolitana, cuyas obras las edita
Ludovico Dominici, este autor del que os hablaba antes, y solamente uno de sus libros va a conocer 9 ediciones en su siglo. Por lo tanto, quiero decir, impulsar las ediciones o las obras escritas por las mujeres. Esa va a ser su primera operación. La segunda operación, promover una serie de traducciones del latín al italiano con el fin de que puedan ser leídas por las mujeres, porque las mujeres no leen el latín, ¿no? Y por lo tanto, esa es como la segunda operación. Todas estas son operaciones de las que va a beneficiarse la cultura, porque la cultura renacentista va a ser increíblemente rica gracias a estas operaciones. Pero van a hacer más operaciones, que es, por ejemplo, hacer una serie de libros que tienen que ver con con las galerías de mujeres, ¿no? Con la reconstrucción de la genealogía femenina. Es decir, recuperar figuras femeninas del pasado, como, bueno, obviamente Boccaccio, que es el que empieza este género con su libro de Mulieribus Claris, pero después de él hay una cantidad enorme de autores como Giuseppe Betusi, que añade, por ejemplo, 50 biografías más a las que recopila Boccaccio, o Bartolomeo Goggi, Vespasiano da Bisticci, Giovanni Saladino de Chiarienti o Agostino de la Chiesa. Hay una lista bastante grande de autores que van a dedicarse a esto, a construir galerías de mujeres. Es obvio que en este género literario pues va a haber unos clichés, ¿no? Pero también es cierto que dentro de estos catálogos se van a hacer cosas tan innovadoras como recoger a figuras del presente y, más innovador todavía, a mujeres que tienen que ver con la literatura o con las artes, ¿no? Y por lo tanto, allá hay una recuperación muy grande de lo que es el patrimonio cultural realizado por las mujeres, ¿no? Además, hay otra cosa en estos catálogos que podría ser verdaderamente significativo, y es que estas mujeres están ahí no solamente por sus cualidades femeninas, ¿no? Pues yo qué sé, las típicas virtudes femeninas como la prudencia, la castidad, ser buena esposa, ser buena hija, ¿no? Por todos estos motivos, sino también que muchas de ellas figuran en estos libros por poseer virtudes masculinas, como por ejemplo, no sé, saber gobernar o saber escribir, ¿no? Otros autores de este periodo incluyen en sus tratados a personajes femeninos, mujeres que no son simplemente ornamentales, sino que son mujeres que sermo princeps, es decir, los personajes que llevan la voz principal dentro del diálogo, ¿no? Y son mujeres que son capaces de razonar, de filosofar con figuras masculinas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se reconoce a las mujeres ese valor intelectual que las capacita para la retórica y para la filosofía, ¿no? Como decía, en Siena, por ejemplo, en esa academia de los Intronati, se produce una cultura absolutamente colaborativa entre hombres y mujeres. Las mujeres van a ser admitidas dentro de la academia. Como sabéis, el único sitio de cultura hasta este momento son las universidades, pero las universidades están cerradas para las mujeres y van a permanecer cerradas hasta el siglo XX prácticamente, ¿no? En cambio, las academias italianas van a ser uno de los primeros lugares donde se va a aceptar la presencia de las mujeres. Y de hecho, muchas escritoras o algunas escritoras van a formar parte de esas academias, pero junto con esas escritoras famosas también van a formar parte de las academias otras mujeres menos, dijéramos, escritoras más locales, ¿no? Pero que juntos se va a protagonizar pues
todo tipo de, diríamos ahora, eventos culturales, ¿no? Ya no hablamos de los textos, sino de los eventos culturales en los que ellas también van a participar, ¿no? Sobre todo en algunas fiestas como, por ejemplo, el carnaval, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es bastante interesante. Hay un autor muy poco conocido que se llama Ascanio dei Mori, que es un cortesano al servicio de la familia Gonzaga, que escribe una obra que se llama Ragionamento en lode alle donne, el razonamiento en lode a las mujeres, ¿no? Y él va a decir eh, que las mujeres hacen las tareas domésticas, fijaros el argumento, que las mujeres se ocupan de las tareas domésticas no porque son propias de su sexo, sino porque son pobres, ¿no? Y entonces, para él, la desigualdad económica es lo que ha motivado que las mujeres tengan que dedicarse a los trabajos que son menos nobles, ¿no? Por lo tanto, fijaros que, dijéramos, qué modernidad, ¿no? De alguna manera. Bueno, hay muchos autores y algunos son verdaderamente interesantes, como también, por ejemplo, este Hortensio Lando, que escribe parte de sus obras, las escribe, pero las firma con el nombre de Isabella Sforza, que era una de sus amigas, ¿no? Y por lo tanto, sabemos que dijéramos, afirmaciones que están escritas en ese libro eran afirmaciones compartidas por ella, ¿no? Entonces, un hombre que, bueno, quizá no solamente por este motivo, pero dijéramos renuncia a poner su nombre en un libro para poner el nombre de una mujer. Es bastante inaudito, ¿no? Si pensamos pues en la importancia que tiene la fama y ser autor, ¿no? Autor que significa autoritas también, ¿no? Por lo tanto, creo que es bastante interesante. Para terminar, no sé si después queréis que yo hable más, pero bueno, para terminar, quiero señalar, por ejemplo, que uno de los autores de este periodo, uno de estos defensores de las mujeres, que se llama Angelo Bronzini, es el primero que escribe sobre la vida de las artistas contemporáneas, las grandes artistas contemporáneas del Renacimiento. Es el primero que escribe una biografía sobre Artemisa Gentileschi, la pintora universalmente famosa, pero también, y eso sí que es verdaderamente notable, es el primero que escribe la biografía de una mujer compositora que se llama Francesca Caccini, que es, como digo, una de las primeras mujeres que compone música para la corte, ¿no? Por lo tanto, la operación que hacen estos autores italianos de visualizar a las mujeres dentro de la cultura me parece verdaderamente notable como ejemplo, ¿no? Como decía, ellos constituyen un grupo de hombres que representan una nueva masculinidad, ¿no? Entonces, ese ejemplo me parece que es bastante útil para el momento presente en el que vivimos, ¿no? Donde muchas veces los debates en torno al feminismo se resuelven o se invalidan porque parece ser que el feminismo es una cuestión de mujeres, ¿no? Yo no creo que el feminismo sea una cuestión de mujeres. Como digo, para mí el feminismo es una cuestión de ética y una cuestión de justicia social y por lo tanto es obvio que los hombres pueden ser eh, feministas como lo pueden ser las mujeres. El feminismo es una posición en el mundo, es una forma de ver el mundo y una forma de actuar en el mundo. Por lo tanto, compete tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Nosotros sabemos que vivimos en un sistema patriarcal que nos condiciona a los hombres y a las mujeres, un sistema con el que tenemos que luchar todos los días, porque no es un sistema que está fuera de nosotros, sino que es un sistema que está dentro de nosotros, en la colonización cultural que ha hecho de nuestras mentes. Y por lo tanto,
tanto hombres como mujeres debemos luchar contra ese sistema, más que nada porque es un sistema injusto, es un sistema totalitario, ¿no? Es un sistema que impide la pluralidad, es un sistema que impide el diálogo y por lo tanto por eso debemos luchar contra él. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Mercedes, siempre tan iluminadoras tus reflexiones y podemos, si quieren, dar paso a nuestras colegas que tienen un tema también muy interesante y relacionado con tu presentación. Sí te pediríamos, si por favor podés ir leyendo las preguntas del chat para que al final podamos hacer la parte del diálogo que siempre es muy rica para todos los asistentes a este conversatorio. ¿Sí? Bueno, entonces, si me permiten, voy a dar paso a dos queridas colegas, así queridas como Mercedes, solo que a Viviana Puig y Adriana Sani las tengo de colegas aquí de la facultad, muy entusiastas siempre en todo lo que es la presentación y la conceptualización y el estudio académico de nuevas reflexiones y de cómo el lenguaje va desde hace tiempo reflejando cambios sociales. Así que, en primer lugar, voy a presentar a mi querida colega Viviana Puig, que es profesora de enseñanza media y superior en letras por nuestra facultad y universidad. Cursó la maestría en enseñanza de la lengua y la literatura en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente se desempeña como docente en escuelas secundarias de la ciudad de Mendoza. Es coordinadora de área y titular de las cátedras Didáctica de la Lengua y Residencia Docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, trabaja muchísimo con el módulo del taller de competencias lingüísticas de los chicos que ingresan a nuestra facultad. Y tiene muchas publicaciones relacionadas con la comprensión y producción de texto, la enseñanza de la ortografía y la didáctica de la lengua y de la literatura. También ha participado de numerosos proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Posgrado de la UNCUYO, que están relacionados con la enseñanza de la oralidad en la educación secundaria, la oralidad en géneros de investigación y discusión del ámbito científico académico, la producción y la interpretación de discursos académicos orales, la argumentación de ensayos y discursos científicos académicos, la escritura académica y además es una de nuestras más entusiastas profesoras que siempre nos permite acceder a sus cursos en las escuelas en las que ella se desempeña y en cuyos cursos los chicos siempre pueden realizar proyectos muy avanzados para nuestro ámbito, proyectos basados en nuevos conceptos del lenguaje y también en relación con la educación sexual integral. Así que muchas gracias, querida Vila. Y ahora también voy a presentar a Adriana, otra querida colega que junto con Viviana es profesora y licenciada en letras, es magíster en lingüística aplicada por la Universidad Nacional de Cuyo, es docente e investigadora de nuestra facultad y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Adriana es profesora titular o catedrática, como le llaman en España, del espacio curricular La comprensión y producción de textos académicos y de elementos de gramática española. También en nuestra facultad es nuestra distinguida coordinadora del taller de competencias lingüísticas de ingreso durante más de una década, desde el 2010 hasta el 2022,
y actualmente también coordina un interesantísimo y pionero programa en nuestra universidad, que es el programa de español para fines específicos, que depende también de nuestra novedosísima Secretaría de Políticas Lingüísticas. Desde hace más de 2 décadas siempre está y es miembro y codirectora de proyectos de investigación en relación con el discurso académico científico, la lingüística de corpus y la producción oral y escrita en el ámbito académico y periodístico, lo que le ha permitido realizar publicaciones individuales y colectivas. En los últimos años ha abordado temas como la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo, llevando su discusión a eventos académicos científicos, y sus investigaciones también integran publicaciones colectivas como lingüísticas de nuestro país, y tiene un volumen con artículos fundamentales por la editorial Eudeva, distinguidísima en nuestro país, que se titula El género del lenguaje y el lenguaje de género. Y hoy, precisamente, van a hablar de la perspectiva de género en el lenguaje. Así que bienvenidas, queridas colegas. Gracias Gladys por tu bienvenida. Vamos a... Nos están escuchando, ¿verdad? Perfecto, sí. Bien. Bueno, yo voy a abrir esta contribución que hemos elaborado juntamente con Viviana, porque desde hace algún tiempo venimos trabajando con el tema del lenguaje inclusivo. Justamente a partir de lo que acabamos de escuchar, el lenguaje es fundamental, o es un elemento fundamental justamente para la contribución a visibilizar las mujeres y la perspectiva de género. Y de eso más o menos va a venir nuestra exposición. El recorrido que vamos a llevar a cabo va a ser comenzar a definir el lenguaje de género. A ver si podemos... Sí. Ahí está. Vamos a comenzar definiendo el lenguaje inclusivo, vamos a trabajar un concepto clave para entender de qué se trata, y entonces entender las posturas a favor y en contra de este uso, podríamos decir, novedoso, y de este uso disruptivo del lenguaje que comúnmente se llama lenguaje inclusivo. Y justamente este uso particular nos lleva a repensar algunas expresiones que están instaladas y que están naturalizadas en el lenguaje, y vamos a ver entonces cuáles son las propuestas, los recursos y lo que presenta esta forma de hablar en los 3 niveles clásicos del lenguaje: léxico, sintáctico y morfológico, para finalmente concluir mostrando cuál es la transgresión del lenguaje inclusivo y por qué de alguna manera puede implicar un rechazo importante en algunos ámbitos, y sobre todo en algunos ámbitos del lenguaje, desde la gramática misma. Bueno, para llevar a cabo este análisis y este estudio que hemos llevado a cabo desde hace algunos años del lenguaje inclusivo, hemos hecho una exploración y un análisis de las guías y recomendaciones que se han escrito en la Argentina. Eso también es muy importante aclararlo. Nosotras hemos estudiado el lenguaje inclusivo de la Argentina, el español en nuestro país, Argentina, a partir de una serie de guías y de recomendaciones para un uso que no sea androcéntrico o exclusivo, digamos, ¿verdad? Entonces, acá hemos puesto la portada de algunas de estas guías, porque justamente como es un fenómeno en construcción, no hay ninguna gramática del lenguaje inclusivo. Sí, hemos trabajado y hemos tenido en cuenta también las representaciones orales, ¿no es cierto?, fragmentos orales, pero no hemos llevado a cabo grabaciones
donde se hable de lenguaje inclusivo, sino que hemos analizado estas guías y estas recomendaciones que han sido elaboradas por múltiples instituciones de nuestro país que tienen esta perspectiva y que quieren que en la escritura de sus documentos, de sus actas, de sus escritos, tanto escritos como orales, haya una nueva perspectiva con respecto al uso del lenguaje. Entonces vamos a ver que en cuanto a qué es el lenguaje inclusivo, en primer lugar hay una serie de denominaciones diferentes que hemos registrado, como lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente, lenguaje igualitario, lenguaje género inclusivo, lenguaje no sexista, lenguaje con perspectiva de género, y uno que me encanta, que es el lenguaje 3G. Ahora que estamos en las 4G y toda esa onda, tenemos también una denominación que es el lenguaje 3G, porque el lenguaje español tradicional es el 2G, es decir, dos géneros, masculino y femenino. El lenguaje 3G es el que integraría un tercer género posible, ¿sí? Bueno, entonces, en cuanto a la definición de este uso disruptivo del lenguaje, hay dos perspectivas básicas. Una que nos dice que el lenguaje inclusivo es el que trata de no excluir, de no ocultar, de no subordinar a las mujeres solamente. Y hay otra perspectiva y una definición a la que yo denomino una definición amplia, que es el lenguaje inclusivo es aquel que no discrimina, no oculta, no subordina ni excluye a las mujeres, pero tampoco ninguna identidad de género. Es decir, a las mujeres y a todo el colectivo LGBT. Hay entonces estas dos concepciones que son diferentes. Solo para visibilizar a la mujer y para visibilizar a la mujer y a los colectivos o minorías sexuales, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, esto es más o menos lo mismo que lo habíamos sintetizado, pasemos a la otra. Y entonces aquí tenemos, bueno, para visibilizar tanto a la mujer como a estos colectivos, este lenguaje nos da propuestas a nivel de vocabulario, a nivel de sintaxis, y lo más complejo sería el nivel morfológico. Ya vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Porque es como el corazón de la lengua. La morfología es el núcleo duro, que es el más difícil de penetrar. Y para ello, entonces, aparece un concepto clave, que es ¿qué entendemos por género? Aquí radica la discusión que va a permitir, que de alguna manera permite y avala tanto a los defensores como a los detractores. Porque si nosotros consideramos al género como una categoría gramatical, y solamente una categoría gramatical, y decimos que esta categoría gramatical es abstracta, es pura, y no tiene correlato con la naturaleza ni con la biología humana, es decir, la pared es femenino porque sí, y femenino es una categoría gramatical abstracta, y pizarrón es masculino porque sí, y masculino es una categoría gramatical abstracta. El lenguaje inclusivo no tendría razón de ser, porque en realidad hay palabras femeninas, masculinas, y que hayamos elegido al masculino genérico es una cuestión arbitraria, como es arbitrario el lenguaje en general. Pero si nosotros consideramos que el género gramatical no es una cuestión eminentemente abstracta y gramatical y arbitraria como el signo de Saussure, ¿no es cierto?, sino que el género gramatical tiene un correlato con el sexo biológico y que en realidad en el plano de los seres con vida, todos los que tienen ciertos rasgos biológicos son masculinos y todos aquellos que tienen otro tipo de rasgos biológicos son considerados femeninos, no vamos a considerar al género gramatical como algo abstracto, desprendido de la realidad. Y entonces, haber elegido al masculino genérico no es, digamos, arbitrario, y no es decir, justamente no es arbitrario y esconde de alguna manera una forma de entender el mundo, de entender la realidad, y hay una ideología detrás que de alguna manera estamos naturalizando cada vez que usamos el masculino genérico.
Entonces, ahí ahora cambiamos. Bueno, hay más o menos lo mismo, los mismos ejemplos, pasemos ahí. Entonces, este uso del lenguaje nos lleva a replantearnos algunas expresiones que son, como les decía al comienzo, naturales, que están buenas a repensarlas y que están absolutamente naturalizadas, como los falsos genéricos, hablar de hombre para hablar de la humanidad toda. ¿Por qué hablar de hombre y no hablar de la historia del hombre y no hablar del hombre y de la mujer, o hablar de la historia de la mujer, ¿no es cierto? Entonces ese hombre para hacer referencia a la humanidad. También el lenguaje español, que tiene algunas trampas, ¿no es cierto?, como algunas dualidades aparentes. Tenemos una bruja y tenemos un brujo, pero si a la mujer le decimos bruja, tu mujer es una bruja, estamos diciendo que es mala, que es perversa, es fea. Y un brujo, en cambio, no es lo mismo. El brujo es ¿quién? Es aquel que practica la magia y que maneja las artes ocultas de la nigromancia, por ejemplo. Lo mismo con palabras como zorro y sorda, que si bien pueden hacer referencia al masculino y femenino de ciertos animales, pero decir ella es una sorda significa también que es una mujer malvada. En cambio, si decimos este tipo es un zorro, significa que es astuto. Entonces vamos a ver que en muchos casos de dualidades o de pares de palabras aparentemente iguales, en realidad siempre es negativa la carga semántica que se refiere a la mujer. También hay algunas asociaciones peyorativas que no tienen correlato para referirse a los hombres, como víbora, no existe víboro, y arpía, no existe arpío, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, palabras como regente, regenta. Regente, bueno, es el que rige alguna institución. En las escuelas argentinas es uno de los cargos dentro de las autoridades escolares. Y la regenta, en cambio, es la mujer que, bueno, regentea un burdel. Entonces también tiene una carga negativa. También hay vacíos léxicos como la virilidad, que bueno, que es una cualidad de los hombres, pero no hay un correlato para hacer referencia a esa cualidad entre sexual que puede tener una mujer. En cambio, nosotros sí tenemos el instinto maternal, pero no se habla de instinto paternal, ¿no es cierto? Entonces nosotras estamos siempre circunscritas a la casa, a los hijos. Bueno, y el hombre de bien es aquel hombre que es correcto, que no es corrupto, pero la mujer de bien sí tiene una carga sexual, esa queda que no es prostituta, la mujer de bien, por ejemplo. Entonces, también siempre está en tela de juicio nuestro comportamiento sexual en algunas expresiones, ¿no es cierto? Y nuestro valor, de alguna manera, tiene que ver también con nuestros comportamientos en ese ámbito que es de la vida privada, y en la parte masculina jamás se cuestiona, pero en la parte femenina sí, ¿no es cierto? Bueno, también hay algunos saltos semánticos, ¿no es cierto? Leíamos un cartel que decía, por ejemplo, se ofrecen capacitaciones para todas las personas, jóvenes, personas adultas mayores y mujeres. Es decir, que esa palabra persona no englobaba a un montón de sujetos que de alguna manera están o son discriminados. También asimetría en el trato y aposiciones redundantes. En Argentina, al menos, ha estado muy extendido durante muchos años, decir María es la mujer de Pedro. Ahí viene mi mujer, pero jamás decimos, ahí viene Pedro es el hombre de María, ¿no es cierto? No se usa o no se ha usado tradicionalmente. Bueno, en cuanto a la duplicación, que es algo que vamos a analizar más adelante como una de las posturas o de las propuestas del lenguaje inclusivo, por lo general seguimos siempre poniendo a los hombres adelante. Es decir, si vamos a la duplicación, es raro que digamos alumnas y alumnos. Por lo general decimos alumnos y alumnas en segundo lugar. Y bueno, toda la cuestión que tiene que ver con las profesiones, como ha costado, ¿no es cierto? Rector, rectora, por muchos años se utilizó la ministra de Seguridad, si había una mujer en el cargo, ¿no es cierto? Ha costado muchísimo feminizar algunas
profesiones, ¿no es cierto? Se ha cuestionado mucho en Argentina la expresión presidente, bueno, justamente porque no termina en no es cierto? Sería como adolescente, ¿no es cierto? Que son esos sustantivos que tienen una sola terminación y que son tanto para hombres y para mujeres. Pero ha costado muchísimo aceptar hablar de presidente, pero nunca, presidente, presidenta, pero nunca nos costó aceptar que de sirviente apareciera la contracara sirvienta. La sirvienta siempre nos pareció régimen, ¿no es cierto? Nunca cuestionamos que dijéramos soy sirvienta, pero sí se ha cuestionado muchísimo, soy presidenta. Bien. Finalmente, entonces, ¿cuáles son algunas de las propuestas concretas de este lenguaje inclusivo? Bueno, justamente comenzar a repensar y dejar de utilizar sustantivos o el sustantivo hombre para hacer referencia al género humano, ¿sí? Dejar de utilizar la expresión de mujer, es decir, ahí viene una mujer policía. Si viene un policía, no importa si es hombre o es mujer, es un policía o una policía, ¿no es cierto? Utilizar la palabra persona antepuesta a algunas expresiones como personas con discapacidad y no hablar de discapacitados, por ejemplo. Sigamos con el próximo. Y utilizar en algunos casos algunas palabras sin marca de género, en vez de hablar de niño o niñas, hablar de niñez, en vez de hablar de secretario o secretario, hablar de secretaría, ¿sí? Es decir, utilizar algunas palabras, algunos pronombres indefinidos como quién o la que, en vez de hablar de cualquiera, es decir, dejar de utilizar directamente formas femeninas y masculinas para utilizar algunas perífrasis que sean justamente más inclusivas y que no solamente visualicen a hombres y a mujeres, sino, como dijimos al comienzo, a toda el colectivo LGBT, porque los excluidos también son aquellos que no se identifican ni con el hombre ni con la mujer, que hay un montón de géneros y de personas que justamente adhieren a este no binarismo y entonces necesitan justamente formas nuevas y particulares para sentirse identificados con el lenguaje, porque lo que no se nombra o lo que no tiene un nombre de una forma lingüística no existe. Bien. Bueno, y ahí le doy la palabra a mi compañera. Ya entonces hemos visto, ¿no? este nivel léxico del que habló Adriana, que tiene que ver, ¿no? con todas estas cuestiones que ha señalado. Vamos entonces ahora a ver cuáles son los recursos sintácticos inclusivos que aparecen en estas recomendaciones, en estas sugerencias, ¿no? Por supuesto que una de esas propuestas es utilizar las estructuras sintácticas impersonales, utilizando, ¿no? las oraciones con C, o bien obviar el sujeto, dejarlo tácito, nominalizaciones, como presentación de formularios, ¿no? Y estructuras oracionales que utilizan el infinitivo y el imperativo, que evitan, ¿no? la referencia a ese sujeto, entonces evitamos el masculino o el femenino o esa duplicación, y también se incluye a toda la gente que se autopercibe, se autodenomina de otro modo que no es varón o mujer. Otro de los recursos, también sintácticos, es la edición, ¿no? Siempre que sea posible, en algunas circunstancias no lo es, de los determinantes, que en muchos casos, en muchos sustantivos, el determinante es el que va a indicar el género, ¿no? Porque cuando hablamos de estudiantes, el sustantivo involucra a varones y mujeres, pero cuando ya decimos los estudiantes, entonces ya estamos poniendo una marca de género. Entonces lo mismo sucedería con jóvenes, ¿no? Utilizar jóvenes en lugar de los jóvenes. En algunos casos es posible y en otros, como señalaba, no lo es. También hay otras formas sintácticas, ¿no? de nombrar, y para estar dentro de esta propuesta de lenguaje inclusivo, que es el uso de aposiciones.
que permiten, ¿no? Permitirían aclarar, desambiguar o incluso incluir dentro de una categoría, y entonces aclarar quiénes están incluidos, por ejemplo, en el ejemplo que está puesto, estudiantes, cuando se habla de los estudiantes, aclarar en la posición que son mujeres, varones y también LGTBIQ+. De manera que estos son algunos recursos sintácticos posibles de ser utilizados más allá del léxico. Hay otro recurso que es este concepto de la duplicación, ¿no? Que muchas veces aparecen en formularios sobre todo que son de carácter abierto, encabezamientos, ¿no? Del señor, señora, de manera que en esos formularios se acepta, ¿no? esta duplicación, estos dobletes separados mediante barras. El tema es que en estos se invisibiliza, ¿no? En el caso de no aceptar estas duplicaciones, se invisibilizaría a las mujeres, sobre todo en esta que se ha dado por realizar la repetición de estos términos, ¿no? Por el profesor, la profesora, las ciudadanas, los ciudadanos, y muchas veces, en realidad, la explicación que se da en estos casos es que esa repetición no solo es innecesaria, sino que atenta contra una de las normas, ¿no? Del lenguaje, que es la economía del lenguaje, ¿no? Que atentaría contra la economía del lenguaje. En eso encontramos en una de nuestras unidades académicas una explicación muy interesante y digna de tener en cuenta, que en realidad cuando hablamos de las profesoras y los profesores, las ciudadanas, los ciudadanos, en realidad no estamos duplicando, porque no se está repitiendo, porque la palabra hombres representa a un grupo, y la palabra mujeres representa a otro. De manera que no se estaría duplicando, repitiendo la palabra, sino involucrando a unos y a otras. Y en esto hemos traído a colación, y para hacer los honores de la profesora Elizabeth, justamente el MIOSI. Es un excelente ejemplo, ¿no? Un texto medieval, creo que es la primera, no me va a señalar la profesora Elizabeth, es la primera obra narrativa extensa en lengua romance, donde justamente el MIOSI, en este fragmentito, Gladys, me corregís, Echien, Lover, mujeres, varones, burgueses y burguesas, por las siniestras. De manera que la duplicación estaba en la Edad Media, de alguna manera, ¿no? En estos textos medievales aparece esta referencia y no pusieron en duda de que estaban nombrando cuestiones diferentes, ¿no? Cuando hablaban de mujeres y varones, ¿sí? Y la duplicación no hubo ningún problema, incluso a lo largo de la historia, ¿no? Desde que aparece publicado el MIOSI, nadie se puso a cuestionar a un texto no fundante de la literatura española. Bien, eso con respecto al nivel sintáctico. En cuanto al nivel morfológico, acá es donde empezamos, ¿no? Empiezan ciertas rigideces o ciertos choques en lo que hacen recursos morfológicos, a los que apelaría el lenguaje inclusivo. Que es justamente utilizar morfemas, que lo hemos puesto entre comillas porque en realidad a ciencia cierta no lo son, morfemas inclusivos de género. Y en eso, bueno, ha aparecido el uso de la arroba, ¿no? El uso de la X, el uso de la E, incluso también el uso del asterisco, ¿no? Que también ha aparecido en distintas... y de la I también. Son algunos usos más actuales todavía. Exacto. Bien, ¿qué pasa con estos morfemas del lenguaje inclusivo? Bueno, muchos dicen justamente que, bueno, se dificulta la pronunciación, uso de la X. Es imposible la pronunciación y por lo tanto se descartan las comunicaciones orales. Esto en una de las recomendaciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dice esta recomendación que el uso de la letra X como herramienta del lenguaje inclusivo se propone referenciar un amplio universo de expresiones de género que supere esa bicategorización reduccionista de varones y mujeres, entre ellas las transexuales, transgéneros, intersex, travestis, y todas las que vayan siendo reconocidas a lo largo del tiempo.
No obstante, hay un ministerio que opta por ella, ¿no? Pero el problema es que no se puede incluir en la oralidad, ¿sí? Hay organismos que directamente no aceptan su inclusión por esta dificultad. Algunos lo aceptan en la escritura, pero no en la oralidad, porque es imposible su pronunciación. Respecto a, se me fue la arroba, respecto del arroba, bueno, acá hay un problema, porque en realidad el arroba no es un grafema, no es un morfema, de manera que no tiene un correlato fonético. Nuevamente tenemos el problema, ¿no?, de los textos escritos con arroba de difícil lectura. En algunos organismos hemos encontrado que rechazan de plano el uso del arroba, aún entre sus sugerencias y recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo, lo rechazan de plano. Justamente porque no es un signo lingüístico y dificulta su lectura. Por otro lado, el arroba no solo no es un signo lingüístico, sino que, bueno, sabemos que lo utilizamos, ¿no?, para anteponer a las direcciones en los correos, y también se utiliza, es una medida de peso, una medida de volumen, creo que la medida de peso, una arroba equivale a 11,5 kilos, algo así, de manera que está utilizada en otros ámbitos y no es, por supuesto, un signo lingüístico. Entonces se rechaza el arroba, en muchos casos se rechaza la X por esta dificultad en la lectura, y bueno, y aparece este morfema, ¿no?, el morfema E, que de alguna manera viene a solucionar, primero es un grafema, y por otro lado soluciona mucho, es pronunciable, es económico, y además es claro y sobre todo inclusivo. Se supera, ¿no?, esa bicategorización, ese binarismo. Entonces refiere a un género neutro. En el caso del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, incluso este ministerio no recomienda su uso, ¿no?, y señala que gran parte de los feminismos consideran que la E suprime la A, único grafema visibilizador de la mujer. Y acá nos encontramos, ¿no?, con unas batallas, ¿no? Por un lado, una batalla, ¿no?, de la mujer, un deseo de ser visibilizada en el lenguaje, de ser tenida en cuenta, por fuera, ¿no?, pensando en esta categoría gramatical de género no marcado. No, bueno, a ver, género no marcado, no, queremos ser nombradas. Entonces, cuando la mujer está en estas batallas de ser nombrada, y donde esa A empieza a ser valorada en estas incluso duplicaciones de profesores y profesoras, aparece la letra E, y nuevamente la invisibilización de la mujer que quedaría incluida, ¿no?, en toda esta comunidad que lucha por sus derechos a ser nombrados, donde está también el colectivo LGTBIQ+. Y el lenguaje inclusivo, cuando apela a recursos morfológicos, es allí donde genera la transgresión, ¿no? Genera la transgresión porque, como bien decía Adriana, quiere cambiar el núcleo duro, ¿no?, de la lengua, que es el nivel morfológico de la lengua. Entonces, ese nivel morfológico es un núcleo duro, justamente porque la morfología se explica a lo largo de la historia de la lengua, de manera que no son categorías que, no es un nivel que uno pueda modificar de un día para el otro, o por el uso de unos pocos hablantes pueda generar esos cambios en este núcleo duro de la gramática. Porque además, no solo sería la utilización de la E en sustantivos y adjetivos, sino que intentaría cambiar un paradigma de clases cerradas de palabras que son los pronombres, puesto que se dejaría de lado los pronombres los, las, para utilizar el les y los artículos. Exacto, y también los artículos o los determinantes. Este es un ejemplo que en realidad encontramos publicado en Infobae, en las redes sociales, donde la Universidad Nacional de La Plata entrega 2 títulos, ¿no?, que respetan estos estándares establecidos en la Ley Nacional de Diversidad y Género. Entonces otorgan el título de profesore y abogade, y son los primeros diplomas no binarios, ¿sí?
Entonces, bueno, lo hemos traído a modo ilustrativo, porque bueno, el lenguaje nos está todo el tiempo interpelando y nos está atravesando, ¿no? De manera que esto es digno de una noticia, ¿no? Empezamos a pensar en estas posibilidades, ¿no? No binarias. Bien, y para terminar, hemos traído dos tiras cómicas, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que hemos planteado. En una de ellas, bueno, lo que utiliza es el nivel léxico, ¿no? Del lenguaje para utilizar en una tira cómica el lenguaje inclusivo, y en el otro se utiliza justamente un recurso morfológico. Entonces, también, ¿no? A veces las tiras cómicas en realidad nos dicen de cómo somos, hablan de nuestras realidades y a veces también ocultan, ¿no? Violencias, sobre todo también hacia la mujer. Todos sabemos estas bromas que circulan, ¿no? Que tienen que ver con andar a lavar los platos. Entonces, bueno, son dos ejemplos que interpelan el nivel léxico y el nivel morfológico. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también. Vamos a brindarles un aplauso generoso a nuestras colegas que nos han hecho reflexionar sobre un tema polémico y candente que no solo como integrantes de una unidad educativa nos apela, sino también como ciudadanos y ciudadanas preocupadas por la equidad de género. Muchísimas gracias porque ha sido preciosa la conferencia. Entonces ahora, si me permiten, podríamos ver si Mercedes quiere de alguna forma responder alguna de las preguntas que han aparecido en el chat, que son de muy diverso tenor. Así que Mercedes, con todo gusto, agradeciéndote y felicitando también por tu generosidad de acompañarnos de forma transatlántica, porque si algo nos ha dejado de bueno la pandemia ha sido esta posibilidad de unirnos en distintos saberes y preocupaciones a través de la virtualidad. Así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante la conferencia sobre el género. Apasionante, me ha encantado y estoy completamente de acuerdo con vosotras, ¿no? Menudo tema. Bueno, casi como por aquí por el chat preguntan sobre Dante, que es anterior, cuál es la postura frente a las mujeres, defensa o vituperio. Bueno, sí, se suele, hasta este momento, el estudio de la querella de las mujeres un poco, se ha estudiado tradicionalmente siempre con esta dicotomía defensa o vituperio. Claro, las cosas no son tan claras como se podría pensar, porque muchos autores o algunos autores, por ejemplo Boccaccio, ¿no? Tiene como una fase misógina y otra fase filógina, ¿no? De alguna manera. Pero lo interesante, yo creo que no es eso, ni poner el acento en la dicotomía, ¿no? en esa o una cosa u otra, sino en el hecho de que estos autores tengan, de todas formas, una fase filógina, ¿no? Es decir, hay algo en la cultura que se está transformando, ¿no? Y de hecho, cuando llega el Renacimiento, que es por supuesto posterior a Dante y a Boccaccio, ¿no? Cuando llega el Renacimiento, pues eso va a desembocar en, como decía antes, claro, no podemos aplicar la palabra feminismo retroactivándola, ¿no? Pero dijéramos en la discusión, vamos a ponerlo así, de algunos de los parámetros culturales, ¿no? Es obvio que en el Renacimiento ningún autor defiende la igualdad de las mujeres a nivel social, esto está claro, ¿no? Pero sí que sostienen una nueva dignidad para lo femenino, ¿no? Y un rescate de lo femenino. Claro, es un primer paso, una primera piedra para ir construyendo esa igualdad que después se va a reclamar con los siglos, ¿no? Y por lo tanto,
Yo creo que no se debe poner la discusión en estos términos que son términos tradicionales, ¿no? Vituperio sí, o ¿cómo era? Que no me acuerdo. Bueno, exacto, defensa o vituperio, ¿no? Más bien en otros términos, porque el debate es mucho más complejo que todo eso. Es mucho, mucho más complejo, ¿no? Y depende de muchas cosas. Entonces, bueno. Y esa biografía de mujeres presentan niñas. ¿Por qué se habrá incluido? No sé, no entiendo la pregunta. No, las biografías que se hacen son biografías de mujeres, obviamente, pero claro, algunas biografías no son de mujeres reales, son de mitos, ¿no? Boccaccio, pero también eso es significativo porque desde el primer libro de Boccaccio hasta el último de Agostino de la Chiesa, que él ya lo titula Boccaccio, las ilustres mujeres, ¿no? En latín, y en cambio Agostino de la Chiesa lo llama el teatro de las mujeres literatas. Entonces me parece que hay ahí una evolución muy interesante, desde el batiburrillo que hace Boccaccio de figuras de todo tipo del pasado, pero mitológicas, hace la biografía de Eva, por ejemplo, ¿no? De las amazonas, mezcla un poco realidad y fantasía hasta la concreción de mujeres que escriben, que hace Agostino de la Chiesa, ¿no? Entonces me parece que también hay que mirarlo de una forma diacrónica, ¿no? En las academias, claro, las academias renacentistas, pues tenemos que pensar que estas academias son como círculos culturales que se producen entre personas de una clase social alta. Entonces las mujeres que acuden a la academia obviamente no son mujeres del pueblo ni burguesas, sino que son todas obviamente la hermana, la madre, la prima, la sobrina, o sea, son parientes de los hombres que forman parte de la academia, ¿no? Como suele pasar muchas veces. Entonces están allí por dijéramos, por sus vínculos familiares, ¿no? Pero es obvio que ellas quieren participar en esa academia, ¿no? Que quieren participar en esos eventos. No, las academias ya digo que son bastante, las academias están protagonizadas por hombres, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, ya digo, en el Renacimiento tenemos que entender esta palabra como igualdad a nivel teórico, como algo teórico, no como a nivel, diríamos nosotros ahora, social. Entonces está claro que a nivel social, incluso los más adelantados de los defensores de las mujeres defienden que las mujeres tienen que estar sometidas a sus maridos. Esto por supuesto. O sea que los márgenes de libertad social son muy reducidos. Pero, como ya digo, a nivel intelectual, en cambio, ¿no? A nivel filosófico, se derriban algunos de los principales pilares misóginos y entonces esto tiene su importancia, ¿no? Que no tiene mucha porque luego la cultura canónica va a olvidar a estos escritores también. Estos escritores van a ser absolutamente desconocidos en Italia y por supuesto en otros países. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto que se llama Men for Women, voces masculinas en la querella de las mujeres, y nos damos cuenta que no hay, estamos recuperando las obras porque no hay edición moderna de esas obras. Esas obras son ediciones de imprenta de 1550, 1530, ¿no? A partir incluso antes, pero que no se han vuelto a publicar, no se han vuelto a publicar y han sido muy poco estudiados, ¿no? Entonces nos parecía interesante, nosotros que nos dedicamos a este tema de las mujeres, en la querella de las mujeres, pues a las escritoras y a las mecenas, nos parecía interesante esa colaboración con los hombres que forman parte del ambiente cultural. Entonces, bueno, por ahí un poco hemos seguido nuestro proyecto hacia ese lado, precisamente porque no hay muchos estudios sobre esto, ¿no? Un poco por eso. Y yo creo que nada más.
Si me permitís, agradeciendo siempre tus preciosas explicaciones, este hecho que acabas de nombrar de cuánto le costaba a las mujeres publicar. Porque si uno piensa, por ejemplo, en Beatriz Galindo, que es la primera mujer que escribe una novela de caballería y que era sumamente admirada por Lope de Vega, se la publicó su hija. Claro. Y no sé si las obras de Sor Juana Inés de la Cruz se las publicó una discípula cuando ella ya estaba muerta. Es decir, que no era como el caso de los varones que escribían y les publicaban y eso les permitía adquirir más fama, entrar en determinados círculos culturales o academias. A las mujeres el ámbito de la edición y de la impresión fue otra etapa que también tuvieron que superar con el tiempo. Claro, pero que ves que si analizamos la historia, esto es inútil que os lo diga yo a vosotras, que vosotras sois historiadoras, que si analizas la historia ves que hay periodos en los que no hay una evolución, que hay periodos en los que se retrocede completamente para atrás, ¿no? Entonces no se puede hacer una línea recta, sino que muchas veces es como un jeroglífico, ¿no? Que hace la historia. Entonces está claro que hay... Las italianas tuvieron suerte porque, y mucho más suerte que las españolas, porque el mercado librero estaba en Venecia. Entonces, en Venecia, que no estaba la Inquisición ni estaba la curia papal, cuando de hecho después se produce la contrarreforma, muchos de los editores que estaban en Roma van a ir a Venecia. ¿Por qué? Porque Venecia es una ciudad libre y es una ciudad que quiere dinerito, ¿no? Ahora no para hablar mal de los venecianos, pero que se han caracterizado por su, bueno, pues por ser comerciantes, ¿no? Y entonces esos libreros entendieron en ese momento, esos impresores, que escribir para las mujeres, para ese público, les iba a reportar beneficios económicos. Entonces, claro, no lo hicieron porque eran feministas, obviamente. El feminismo fue algo colateral, ¿no? Fue no un daño, sino un bien colateral de esa forma, ¿no? De esa forma de pensar, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Porque también, no sé, la ilustración no pensó en las mujeres, pero todas sabemos que el feminismo es el hijo no deseado de la ilustración, ¿no? Entonces, un poco también ahí, ¿no? Las ideas igualitarias fueron un poco el hijo no deseado de ciertas circunstancias que se dieron en un cierto momento histórico. Cuando ese momento histórico pasó, después ya las escritoras se quedaron allí completamente olvidadas. De hecho, esta Laura Terracina, una también que escribió este libro de caballería, ¿no? Sobre los cantos de Orlando Furioso, un libro que tuvo un éxito increíble en su época, un bestseller, luego no tenía edición moderna hasta el 2018, me parece, que hicieron la edición moderna unas profesoras italianas, unas profesoras de la Universidad Italiana. O sea, quiero decir, olvidadas completamente, pero en su época fue un momento histórico verdaderamente del que podemos todavía aprender mucho, ¿no? Porque no sabemos mucho todavía de ese periodo histórico. Muchas gracias, muy amable. No obstante, digo, Mercedes, aun cuando haya sido un interés económico, hay un valor que tiene que ver, lo publico, porque sé que lo voy a vender, que hay muchos que quieren leer esto, que es digno de ser leído, y por lo tanto, si hubiesen pensado que nadie estaría interesado en leer cuestiones escritas por mujeres, tampoco hubiese habido interés económico, de manera que también ahí la economía nos jugó a favor, porque seguramente ese producto que iba a ser vendido valía la pena. Sí, y una cosa interesante con lo que dice Vivianita, volviendo al tema de las casas impresoras, es que cuando los maridos morían, generalmente las esposas o las hijas
se hacían cargo del editorial. Ellas eran las directoras. Ya moría la esposa, la viuda o la hija y volvía a manos masculinas de un varón. Sí. Y lo mismo pasaba aquí en Hispanoamérica. Se trasladó esa costumbre de la viudez y las mujeres haciéndose cargo, que también es un elemento, un factor que colaboraba en la difusión de obras femeninas. Qué bueno. Sí. Bueno, pues podría... que puedan volver los buenos tiempos. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta más para Mercedes. Realmente súper interesante la conferencia. También la siguiente conferencia, pero antes de pasar a las preguntas de la segunda conferencia, yo me quedé pensando en el tema de la... ahora no recuerdo el nombre de ese escritor que vio que las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas porque eran pobres, de alguna manera adelantándose a lo que se considera la economía feminista, porque es la que plantea hacer referencia a la economía del cuidado y a las tareas del hogar. Entonces, me gustaría saber un poquito más y recuperar el nombre, así lo busco porque me parece súper interesante para las clases que estoy preparando. Muchísimas gracias. Gracias, se llama Ascanio Dei Mori. Ascanio Dei Mori se llama. Ahí está. Se llama así. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Gracias. Súper interesante porque de alguna manera rompe con todo lo que se estaba pensando. Y cuando yo he planteado estos temas, nunca desde tan atrás. Así que por eso es que es bien interesante ahora recuperar este antecedente que de alguna manera abre el juego a decir, ya desde esa época se estaba pensando diferente. Así que muchísimas gracias. A ti. Hola, yo tengo una pregunta para Mercedes. Hola, Mercedes. Hola, Eduarda, ¿qué tal? Qué gusto verte. Tanto tiempo. Estás muy guapa como siempre, muy guapa como siempre. Encantada, lo mismo digo y encantadísima de verte. Sabes que, bueno, te tengo un afecto muy especial. Y nosotros a ti, yo a ti. Así que, bueno, yo quería hacerte una pregunta. En realidad tenía varias, ¿no? Pero voy a empezar por la primera. Es si en la querella de las mujeres, en los escritos de las mujeres, aparece algo que tenga que permita establecer un parangón con esto que sucede con el lenguaje, ¿no? La revolución, diríamos, feminista del lenguaje, ¿no? Si es que en esos escritos es posible rastrear, seguramente a nivel léxico, ¿no? Palabras, conceptos, sintagmas que abrieran el campo de esa subjetividad femenina, ¿no? Que seguro está obviamente alentada y propiciada por la lectura, es decir, ya sabemos que la escritura lo que permitió básicamente, y sobre todo, ¿no es cierto?, la difusión del texto escrito a posteriori, fue esa toma de distancia, ¿no?, del sujeto frente a lo que lee, que le permitió hacer análisis y autoanálisis finalmente, ¿no? Bueno, pero dejando de lado eso, si es que en esos textos hay algo equiparable a lo que sucede con nuestro lenguaje hoy, ¿es cierto? Esta revolución. Sí, hay varias autoras que tratan ese tema. Está, por una parte, Laura Cereta, que ella escribe en latín, pero utiliza el femenino en latín raro, que no se utiliza, por ejemplo, emperatrix, ¿no? Que normalmente no se utiliza. Entonces, porque ella tiene como una voluntad de nombrar ciertas cosas en femenino, ¿no? Eso por un lado. Y luego está otra autora que ya es del siglo XVI, 1600, siglo XVII, perdón, que es Lucrezia Marinelli Vacca, se llama, veneciana,
que ella va a hacer como una etimología diferente de algunas palabras. Y entonces una etimología que ella hace de un acróstico que hay en el Renacimiento, que es sobre la palabra mulier, ¿no? Entonces la M es todos los males, la U es la vanidad, porque U y V es como lo mismo, ¿no? La L es la... Oh, no me acuerdo, espérate un momento, me lo tengo que escribir, si no. Entonces, la L, la lujuria, la I, la ira, la E, las serinas, ¿no? Y la R, la ruina, la ruina del... Este es el acróstico renacentista, o sea, que en la palabra mujer se esconden todas estas cosas, ¿no? Y entonces ella va a decir, no, porque mulier viene de molicie, que significa blando, suave, ¿no? Porque donna o domina, o sea, la dueña, lo que nosotros diríamos dueña, ¿no? Viene de la palabra fuego, que quiere decir, o sea, hace toda una etimología diferente de una serie de palabras para decir, no es cierto, o sea, demuestra la arbitrariedad de estos acrósticos, ¿no? Y por lo tanto, claro que hay ahí una cuestión de lenguaje fundamental. Sí, claro, qué interesante, qué interesante. Sí, sí. No lo había pensado, mira, muchas gracias. Sí, qué interesante, claro, porque Con digo, esta ¿no? El idea. lenguaje siempre va acompañando esas, y bueno, una linda beta para, ¿no? Para hacer como un corte. Bueno, gracias, Claro. Mercedes. Gracias a ti. Me alegro mucho de verte. A mí también. Yo quería solamente presentar a mi colega Gabriela Vázquez, que es creadora, fundadora de la única cátedra en una universidad del centro oeste del país que precisamente es Historia de las Mujeres y de Género. Una cátedra exitosísima que gracias a la voluntad férrea y a la dedicación de Gabriela cuenta nuestra universidad. Así que muchas gracias y un honor, Gabriela, que nos acompañes. Y es que historiadora. No, muchas gracias, Gladys, realmente un placer y por eso estos espacios tan interesantes, porque uno se nutre de estos elementos y de esta información pero tan valiosa. Y no sé si puedo hacer otra pregunta, pero para Viviana y Adriana. Sí, ¿Sí? Porque ahora doy vuelta y me pongo con todo el tema del lenguaje inclusivo, pensando en nuestros estudiantes, que a veces nos escriben como les parece, como quieren, y cómo nosotros hacemos, porque no hay, creo, una normativa de que tienen que escribir o que se les puede permitir, me refiero. Hay algunos espacios donde se les permite escribir como ellos quieran, usando desde la X, después en el mismo párrafo el arroba, después una E, o sea, volver a la X, una E. ¿Cómo hacemos nosotros si recibimos trabajos finales, no solamente parciales o trabajos prácticos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, yo te puedo contestar en primer lugar, la universidad todavía no se ha expedido con respecto al lenguaje inclusivo. Es decir, no tenemos una normativa que reglamente. Hay algunas facultades dentro de nuestra universidad que sí tienen una normativa particular, como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que permite el uso del lenguaje inclusivo en trabajos finales, tesis y tesinas. Pero no pasa en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros en el Instituto de Lingüística tampoco nos hemos expedido. Yo quisiera tener alguna postura, pero bueno, somos un grupo muy diverso y no hemos llegado todavía a una respuesta. ¿Cuál sería la normativa, creo, en este momento? Como no tenemos una respuesta y no hemos tomado, no hemos adoptado el lenguaje inclusivo, en trabajos finales no podríamos aceptarlos. Sí podemos aceptar lenguaje inclusivo en la oralidad,
Si ahora un profesor quiere utilizar el lenguaje inclusivo en sus cátedras, creo que tiene que tener toda la libertad de hacerlo, lo mismo que los estudiantes cuando quieran hacerlo en un trabajo oral, en la cátedra. No ya una evaluación, pero otro tipo de, digamos, participaciones. Y también si te quieren escribir un mail diciendo, profe, ¿cuándo es su horario de consulta? Y te pone profe con arroba o lo que sea, puede que lo haga. En los trabajos finales todavía no podemos, porque la normativa vigente dice que tenemos que escribirlo en español actual académico de la Real Academia Española. Entonces, nosotros sabemos que los usos del lenguaje dependen de los diversos contextos, y entonces hay contextos en los que sí podemos permitirlo y en otros que no, hasta que haya una normativa que nos avale. Perfecto. Esa sería la Muchísimas respuesta. gracias. Ahora me quedo tranquila y ya sé cómo responder. Cuento, a ver, algunos casos particulares. Bueno, con Adriana y otra colega, Carolina, sacerdote, dictamos un grupo, un curso sobre el lenguaje inclusivo acá en la facultad, y bueno, los alumnos lo usan con una fluidez maravillosa, llama la atención, ¿no? Lo utilizan con una fluidez maravillosa. Incluso hicimos una tarea práctica, era un texto que yo en realidad lo había tenido que, un resumen de una ponencia, había tenido que aprobarla o rechazarla, y estaba toda escrita con la X. Entonces, bueno, nos pusimos en esta tarea de ver, bueno, cómo oralizan, cómo leen este texto. Y los alumnos lo hicieron con una fluidez maravillosa, por supuesto reemplazaron la X por la E, y lo leyeron, pero no, es decir, la fluidez lectora, frente a eso, nos llamó la atención, ¿no? Pensamos que se iban a equivocar o a trabar, y sin embargo, incluso actividades que hicimos para que someterlos a estas circunstancias de concordancia, que son como difíciles de resolver, las resolvían maravillosamente. Entonces, bueno, hay un uso del lenguaje inclusivo que está extendido, ¿no? Pero bueno, todavía, como dice Alicia Zorrilla, que bueno, representante de la Academia Argentina de Letras, ella que está, bueno, en contra, ¿no? del lenguaje inclusivo, porque ella separa, ¿no? Desde el punto de vista del sistema, ella ve el lenguaje inclusivo desde el sistema, y en tanto que el lenguaje inclusivo es un fenómeno discursivo, ¿no? Kalinowski también define el lenguaje inclusivo como un deseo de intervenir una intervención en la lengua con un efecto deseado, ¿no? Que es generar estas discusiones, poner sobre el tapete, hablar sobre lo que no se nombra, y entonces también es un recurso retórico el lenguaje inclusivo, porque para que el lenguaje inclusivo pueda impactar, ¿no? A nivel academia, ¿no? Y no refiero a la academia, a la Real Academia Española, sino a las academias, ¿no? En su conjunto, tendría que extenderse a 500 millones de hablantes. Esos son cambios que llevan más de 100 años y extensivos a 500 millones de hablantes, que son más o menos los que hoy tenemos, que hablantes del español como primera lengua, no como lengua extranjera o segunda. Entonces, bueno, son fenómenos retóricos, ¿no? Incluso estos lingüistas, Concepción Company, Santiago Kalinowski, que también está dentro de la Academia Argentina de Letras, dice que no se puede definir el lenguaje inclusivo verdaderamente como un lenguaje. Es una intervención que se hace sobre el lenguaje, porque no es un lenguaje en sí mismo, no, sino que es una intervención el lenguaje que se utiliza. Pero en algunos trabajos, a mí me ha pasado en mi cátedra, que el alumno o la alumna viene y pregunta, yo escribo con lenguaje inclusivo, ¿le molesta? ¿Lo puedo hacer? Entonces me lo ha preguntado, ¿no? Y entonces tienen este prurito de preguntarle al docente si es posible utilizar el lenguaje inclusivo en estos trabajos, que son trabajos que por supuesto no trascienden de la cátedra, ¿no? No obstante, he corregido también muchos
abstracts, el lenguaje inclusivo, sí. Así que no es poco frecuente encontrárselo. Exacto, ya está, es algo habitual, así que por eso hay que ver cómo uno lo va gestionando desde su propio lugar. Así que tendré todo esto en cuenta y si no, les haré preguntas después en el gabinete. Claro. Muchísimas gracias. A estas guías y recomendaciones de las que Sí. nombramos anteriormente, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata tiene una guía y recomendación, es decir, algunas universidades se han expedido y han hecho esos pequeños manuales que podrían considerarse como, digamos, gramáticas incipientes para el uso de este uso diminutivo. Pero en general, como ya dijo Viviana, se aceptan estos otros usos a nivel sintáctico, a nivel léxico, ¿no es cierto? Pero lo que no se acepta es, en general, es el plano morfológico, es decir, en general ni el uso de la X ni la arroba también es cuestionada porque es como una mezcla de A y O, y entonces solamente es binaria, sería binaria, ¿no? Entonces como que tampoco no tiene mucho sentido. Entonces, sí, la duplicación, sí, la oración impersonal, pero es más difícil la aceptación a nivel académico de estos morfemas de los que hablamos. Por lo general casi nadie los aceptaba en estas guías y recomendaciones por las razones que ya se explicamos durante la conferencia, ¿no? Entonces, bueno, es loco porque en realidad se acepta el lenguaje inclusivo, pero se rechaza lo más importante del lenguaje inclusivo, que es la disrupción morfológica, que es lo más bonito, ¿no? Tal cual. Hay un lingüista argentino, José María Gil, que también adhiere a esta idea de que el lenguaje inclusivo es un uso casi retórico, como decía Viviana, y casi hasta poético, porque busca ese efecto de shock, disonante, digamos, de conmover al otro a través de un uso particular de la lengua. Muchas gracias. Así que, bueno, Mercedes, ¿cómo lo han solucionado en tu universidad y con María Eduarda? Ignorándolo en nuestra universidad. De buena forma, de lo que no se habla no existe, no genera problemas. Exacto. No, aquí no están por la labor del lenguaje inclusivo, ya no estaban por la labor del lenguaje no marcado, no sexista, y siempre tengo problemas con eso. Yo soy la presidenta de la comisión académica y desde que yo he entrado a ser presidenta, yo convoco las reuniones con la arroba. Querí 2 con la arroba, escrito con la arroba. Y entonces, bueno, yo sé que me han puesto verde por ahí a escurrir por los pasillos, pero a mí me da igual. Yo hasta que siga manteniendo mi cargo, yo convoco con la arroba. A quien le guste, bien, a quien no le guste, pues que lo deje, ¿no? Pero no me dicen nada directamente, porque no hay nada como tener poder, ¿no? No me dicen nada, que se callan la boca, ¿sabes? Directamente no hay nadie que se atreva directamente a decirme, pero ¿por qué utilizas la arroba y tal? Pero claro, yo creo que alguien también tiene que romper el hielo, ¿no? Que si se rompe el hielo desde arriba es más fácil que romperlo por abajo. Entonces, pues nada, yo lo utilizo y ya está. Al que le guste bien y ya está, sin problema. Pero no hay unas directrices, no hay nada. No hay nada de esto todavía, estamos muy atrasadas nosotros. De hecho, me he asombrado con lo que estoy escuchando ahí de vuestros alumnos. Dios mío, los queremos nosotros, estos alumnos. Y bueno, nosotros en Jujuy tenemos también, es una anécdota porque ha sentado precedente de una alumna egresada de la Facultad de Artes, que ella decide en su juramento que no quiere jurar por la patria y su honor, sino que ella adhiere a la matria y su honor. La Facultad de Artes hizo una profunda investigación sobre el término matria, y entonces recupera y fundamenta, ¿no? Porque le dan la posibilidad de jurar por la matria,
de manera que lo fundamentan de una manera increíble, con una gran investigación que tiene que ver con recuperar literatura donde hacen referencia, también el respeto por los pueblos originarios, que tiene que ver con la madre tierra. Bueno, hay toda una fundamentación por la cual la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo acepta, ¿no?, a esta alumna que jure por la matria y su honor. Qué barbaridad, qué bueno, Dios mío, me encanta. Qué bien. Nosotros en Jujuy nos pasa algo particular, que somos una universidad de frontera, entonces y chiquitita, y por ende estamos atravesados por numerosas zonas fronterizas. Y como no estamos, digamos, ligados ni observados por los grandes centros, ¿no es cierto?, universitarios del país, suceden cosas que son maravillosas, ¿no? Como que ha habido tesis escritas con lenguaje inclusivo que han sido aceptadas y evaluadas sin ningún problema. Bueno, pero sí, no hay una normativa específica, sino hay como una recomendación a respetar la decisión del hablante y del escribiente o ¿no?, o les escribientes, en relación a cómo quiere usar, ¿no es cierto?, el lenguaje. Entonces, en eso sí hay una libertad. A mí me ha pasado a fines del 2021 de evaluar una tesis escrita en francés sobre una investigadora, una investigadora de la Universidad de la Sorbonne, que vino a trabajar con el canto de coplas aquí en Jujuy, ¿no? Que el canto de coplas, sobre todo el canto de coplas en ronda, entre hombres y mujeres, es un género discursivo oral, ¿no?, una práctica discursiva, y esta chica escribió toda la tesis con lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, en la Sorbonne ya está aceptada, por lo menos era una de las escuelas de la Sorbonne, tal vez no haya sido tal vez la más hegemónica, pero quiero decir que ya eso sucede, ¿no?, en centros educativos muy simbólicos, ¿no?, en centros universitarios muy fuertes, muy simbólicos. Bueno, eso con respecto a Jujuy. Y hay una cosa que también me queda ahí rondando, porque hice una asociación con esto del lenguaje, ¿no?, el impacto, los cambios en los imaginarios y el impacto de esos cambios en el lenguaje, ¿no? Y recordaba, Mercedes, esto va para ti, el tema de la poesía del amor cortés, ¿no?, que en la Provence, cuando surgen las cortes de amor, se empieza a mencionar a la amada como mi dons, ¿no?, en masculino, ¿no?, mi señor, ¿no? Eso pensaba yo, ¿habrá un estudio respecto de el impacto que puede haber generado, por supuesto que en el ámbito circunscrito de la poesía, ¿no?, el llamar a la mujer como mi dons, ¿no?, independientemente de todo lo que se ha estudiado, qué significa reproducir la relación del amor cortés y trasvasarla al vínculo hombre-mujer, pero digo, a nivel léxico, ¿no?, llamar a la amada mi dons, mi señor. ¿Ha habido algo del orden del estupor, digo, ¿no? Es una pregunta, no lo sé, no he leído nada al respecto, pero sería interesante y tal vez ya está investigado. Bueno, hay estudios de cómo, de lo que se llama, pues, la mujer viril, ¿no? Entonces, en ese caso, claro, la mujer viril, que es llamada siempre con adjetivos y nombres masculinos, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver eso, como está un poco relacionado con esa idea, ¿no?, de la mujer viril es la mujer que traspasa como su propia condición de mujer, ¿no?, y que se hace como un hombre. Entonces eso es interesante porque o sea, está dentro de esa idea la cuestión de la transformación del género, ¿no?, de alguna forma, esa transformación, ¿no?, que la mujer puede convertirse en hombre sin dejar de ser mujer,
Claro, Habría sí. que tirarlo un poco por ahí, ¿no? Habría que ver un poco cómo Claro, se es todo podría relacionar el eso. Sí. motivo del travestimiento femenino, ¿no? Todo el teatro, el romancero, por ejemplo, que tiene mujeres que Claro, van vestidas de varón, bueno, eso es como una tópica, pero en el amor cortés la mujer está como elevada a una categoría superior, ¿no? Midons es ¿no? La dueña de la voluntad del amante, ¿no? La que le provoca el sufrimiento, en fin, hay una serie ¿no? Esta idea del vasallaje. Nada, era como una especie de divague, pensar si esa palabra había generado estupor, ¿no? El hecho de que la mujer amada, ¿no? fuera esto, En sí. una retórica No, amorosa pasa a no, ser yo creo llamada que forma parte de esa idea de la mujer como Dios, ¿no? O como Dios. sea, que es un Sí, poco sí, la un idea, enaltecimiento, ¿no? sí, que va luego Claro, a pero estar en el petrarquismo, ¿no? La imagen de Dios es la imagen de la mujer, la divinidad, ¿no? La diosa. pero es un Dios sexuado masculino, ¿no? La figura Sí. ahí está, ¿no? Mm. La atracción de Midons es una atracción que en el fondo uno puede rastrear y hay como una erótica, ¿no? Erótica por esto que vos decís, por lo masculino, ¿no? A ver, rasgos Sí. masculinos en ese ser que se idolatra, que se ama, que está siempre lejos, es como un deseo, ¿no? Mm. Inalcanzable. Interesante seguramente hay análisis desde el psicoanálisis, ¿no? Ver cómo se puede leer eso, justamente. Sí. Bueno, si me permiten, agradecerles a nuestras distinguidas expositoras, a Mercedes, con cuyas reflexiones ha abierto a tantas ideas nuevas, ¿no? Sobre todo desde estos hombres del Renacimiento, también a mis colegas que siempre tan generosamente aportan sus saberes disciplinares con respecto a este tema tan candente, y también a las profesoras y colegas que asisten a todas estas actividades desde la RIMED, desde el CIEM y desde las distintas universidades cuyos investigadores e investigadoras están interesados en estas temáticas. Damos por concluido entonces esta reunión y las esperamos la próxima semana en el conversatorio número 2. Así que es muy agradecidos. Y aquí va el saludo final desde todas las universidades comprometidas en este trabajo que es el mes de las mujeres. Así que Muchas gracias a vosotras. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a las tres expositoras. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Saludos. Gracias. Chao, chao.